Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Hinduismo y Budismo perfeccionan a un cristiano. ¿Y a qué me refiero con esto? Este video es basado a mi propia experiencia en estos pasados 10 años. Aquí tengo unas notas y quiero compartir y darte ejemplos de por qué este título. Y voy a ser preciso en exactamente a lo que me refiero y dar evidencias. Así que comienzo. El hinduismo, como el título, hinduismo y budismo perfeccionan a un cristiano. Escucha, espiritualmente hablando, el hinduismo y el budismo pueden ayudar al crecimiento espiritual del cristiano. Entonces te voy a compartir por qué, tanto en mi experiencia de estos pasados 10 años como la evidencia también, como vamos a ver. Entonces, ayudan el hinduismo y el budismo, ayudan en el entendimiento de todos los conceptos espirituales que están en los evangelios, Nuevo Testamento, inclusive el libro de Apocalipsis. Te doy un ejemplo de esto. Recuerda, porque como he dicho en muchos de los videos, cada vez que leemos esta literatura, ¿ves? Evangelios, Nuevo Testamento y libro de Apocalipsis, es una literatura figurativa, poética, simbólica, metafórica. Y por eso tenemos que mirar a la historia y conocer desde el oriente el origen de estos principios, conceptos y de las ideas y cómo se formó la metodología y cuál era el fin. Porque las ideas y el uso de enseñanzas históricas, y cuando digo históricas me refiero a cuentos, parábolas, este tipo de historias ficticias, simbólicas, pues el uso de esas historias ha sido para enseñar realidades de la vida natural. Entonces, cuando miramos y entendemos eso de la historia, podemos ver los mismos conceptos, ideas que vemos a través de los evangelios y Nuevo Testamento. Y aquí te voy a compartir una lista de estos como ejemplos. El bautismo. ¿Ves? Recuerda, todo esto es lenguaje figurativo. Entonces, uno se tiene que preguntar, ¿qué espiritualmente un bautismo? Y cada uno de estos puntos, conceptos que voy a mencionar en esta lista, ¿qué espiritualmente cada uno de estos significa o qué representan naturalmente? Para entonces uno entender el uso y tener la comprensión en la enseñanza. Como les decía, son ejemplos, el bautismo, una paloma que descendió, ¿ves? Que el mismo verso nos dice que representa al Espíritu Santo. Y después una voz, ¿ves? Cuando se oye la voz del cielo de Dios, como en Mateo capítulo 3, versículo del 15 al 17, cuando Jesús, ¿ves? Fue bautizado por Juan el Bautista, que nos dice, y una paloma descendió. ¿Ves? Lenguaje figurativo. ¿Qué esa imagen ilustra? ¿Qué eso significa y representa? La voz de Dios. Este es mi Hijo amado. ¿Ves? En el que tengo complacencia. ¿Qué eso simboliza? ¿O era una voz que se oyó del cielo literalmente y todo el mundo que la escuchó? ¡Ay, la voz de Dios! No, estamos leyendo historias y necesitamos interpretarlas.
correctamente y ver lo significativo para el crecimiento. ¿Ves? Y por eso, como el título de este video, el hinduismo y budismo perfeccionan al cristiano, que tiene que ver como que ayuda, como dije al principio, pueden ayudar al crecimiento del entendimiento de las historias, como las vemos a través de los evangelios y Nuevo Testamento. Entonces, otro de los ejemplos, tentación por el diablo. Otro, Mateo 6:33, y este es significativo, porque Mateo 6:33 es como decir el mensaje resumido o el evangelio resumido. Más primeramente procurad, buscad la prioridad, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ese versículo es significativo porque cuando comparamos cuál es la esencia del mensaje en la tradición hinduista y qué es lo que ellos llaman Dharma, Sanatana Dharma. ¿Qué significa eso? Es la ley eterna o la religión eterna. ¿Y qué es? La justicia. En el budismo, ¿qué es? Dharma. ¿Y qué Dharma es? La justicia, la rectitud. Vivir por la acción correcta. Vemos la misma esencia. ¿Ves? Vemos el mismo espíritu a través de la historia. Y por eso podemos entender el principio de enseñanzas eternas. Y para entender nosotros en nuestro presente enseñanzas eternas, tenemos que conocer el origen de estas enseñanzas en nuestra historia. Y al conocer el origen de estas enseñanzas a través del hinduismo y el budismo, entonces vemos cómo ayudan al crecimiento y al entendimiento de los mismos conceptos que se ven exactamente en el Nuevo Testamento. Continúo. La metodología para el crecimiento espiritual. La metodología es cómo Jesús enseñó en su contexto a la audiencia. ¿Ves? Esa fue la metodología que él utilizó. Parábolas, cuentos, historias. Y a través de las historias, cuando leemos Mateo capítulo 5, 6 y 7, lo que llamamos el Sermón del Monte, vemos como ejemplo la metodología que Jesús, el maestro, el yogi, un maestro espiritual, vino en el contexto del primer siglo a enseñarle e instruir a los suyos. Por eso vino a los suyos estos principios espirituales que ellos desconocían, porque ellos, los que conocían, creían y vivían por, es lo que tenemos en las historias que llamamos Tanakh, Viejo Testamento. Entonces continúo. A través de la metodología para el crecimiento espiritual, vemos las parábolas, vemos los milagros. Tengo aquí los milagros son metáforas, y entonces corrijo lo que quiero decir. Los milagros son metáforas. Cuando vemos todos los milagros que a través de los evangelios se nos comparten, los milagros como las enfermedades, la ceguera, los ciegos, los sordos, los mudos, los cojos, los paralíticos, los endemoniados, los muertos, muertos que estaban en tumba, vemos la historia de Lázaro. Todo esto
representan figurativamente estados y condiciones naturales de personas en un estado y conciencia separado y distinto a la divina. A través de los evangelios, como nos están enseñando principios espirituales, utiliza todo este tipo de historias donde endemoniados, cojos, ciegos, paralíticos, muertos, ¿ves? Y todo eso está hablando espiritualmente. Por eso se requiere el discernimiento para entonces uno correctamente interpretar, entender las historias que vemos a través de los evangelios y no interpretarlas literalmente, porque por eso se hacen tan confusivas y hay que hacer tanta, lo que yo llamo gimnasia mental, ¿sabes? Hay que tratar de inventarse cosas para tratar de empatar, porque uno pues lo está tratando de interpretar como a través de la religión, de la tradición, se lo enseñaron. Y aquí, como estamos hablando de principios espirituales de nuestra historia, necesitamos conocer la interpretación de estos principios espirituales y el entendimiento que a través de la historia de la humanidad se ha tenido sobre Dios, una realidad espiritual, una verdad siempre presente, que no es religiones. Se puede conocer a través de tradiciones y religiones, pero la realidad de Dios trasciende a las religiones, a las literaturas, a las historias. Y de eso se trata el conocimiento espiritual, el crecimiento espiritual. Se trata de entender esta vida para crecer entonces en lo que uno es capaz de crecer, de entender, de comprender. Y por eso, a través de la historia, entendiendo, conociendo el origen de los conceptos que nos han influenciado a nosotros a través de la religión judeo-romana cristiana, entender el origen a través del hinduismo y a través del budismo nos va a ayudar al crecimiento, porque a medida que vamos entendiendo los significados de estas historias, entonces, ¿qué causa eso? Causa el entendimiento, la comprensión y la responsabilidad. Y ahí viene el crecimiento personal de uno. Entonces continúo. Otro de los ejemplos, cambiar el agua en vino, la transfiguración, alimentación de los 5,000, caminar sobre el agua. Cuando Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué realmente estaba diciendo ahí? ¿Qué es una persona que no sabe lo que hace? Es una persona ignorante. Cuando uno mira a través del Oriente, ¿cuál es el origen del pecado? Ellos no tienen una historia de Adán y Eva. Como ves, aquí en la creación, por eso es la creación una nueva historia. Por eso se llama Génesis. ¿Qué Génesis significa? Principio, comienzo. Y por eso aquí están comenzando los judeo-hebreos en la historia unas nuevas historias. Y por eso en sus nuevas historias les dieron unas nuevas interpretaciones distintas al Oriente.
Pero cuando uno mira los evangelios, ¿ves? Y por eso los evangelios son tan distintos a las historias del Viejo Testamento. Y cuando miramos y comparamos, vemos el mismo espíritu que contiene el evangelio y los evangelios en las enseñanzas de la vida de Jesús el Cristo, la esencia de su mensaje. Vemos que es la misma esencia en las enseñanzas orientales. Y por eso vemos que desde el oriente, ¿cuál es el origen y causa del mal y del pecado? La ignorancia presente del ser humano. Que entonces el ser humano, por como naturalmente es, al ser influenciado por sus deseos, lo motiva, y en esa mentalidad ignorante toma decisiones y acciones y falla a lo justo, a lo correcto. Y vemos a Jesús utilizando esas mismas palabras sobre por qué estaba siendo crucificado y que la crucifixión de Jesucristo a través de los evangelios espiritualmente, simbólicamente representa, significa. Y por eso vemos en la historia que está presentando la misma idea, el mismo concepto de la ignorancia en el ser humano. Ignorantes de la justicia, ignorantes de la vida, ignorantes del amor. Porque como si leemos Juan capítulo 8, versículo del 34 o del 24 en adelante, Jesús, inclusive de Juan capítulo 8, versículo 44, vemos cómo Jesús le está diciendo a los maestros de la ley religiosa, a los fariseos y saduceos: ustedes me quieren matar. Y si ustedes, es como decir, si ustedes me escucharan a mí, me entendieran, entonces no me quisieran matar. Pero por cuanto me quieren matar, quiere decir que dentro de ustedes hay un sentir, ¿ves? Una conciencia, un espíritu, su naturaleza ignorante, y por eso, viviendo cautivo por sus deseos, quieren matarme. Voy a continuar con esta lista. Como le dije, después continúo lo que es el concepto de vida eterna, rapto o arrebatamiento, muerte y resurrección. Términos súper significativos. Salvación, la salvación que viene a través del entendimiento, que cuando viene el entendimiento a la persona, causa el cambio, causa la nueva voluntad, la nueva motivación a una vida diferente. ¿Ves? Deja la vida atrás. Ahí viene, deja ese estado de muerte, de ignorancia, porque resucitó en su ser a un nuevo ser. ¿Cómo eso lo llaman desde el oriente? En el hinduismo, moksha. La liberación o la libertad de esa naturaleza egoísta. ¿Cómo lo llaman en el budismo? Nirvana. La iluminación. Por eso conocemos del Buda, el iluminado. ¿A qué se refiere esa iluminación? A la experiencia interna que el ser humano Siddhartha Gautama tuvo en la historia, quien vino a ser llamado el Buda. Tú eres el iluminado. Y la iluminación viene a ser el mismo término y concepto que nosotros llamamos la salvación, que viene a ser cuando se le revela la verdad de lo que Dios, su reino, Cristo es, como el espíritu de esta vida dentro del ser humano.
Y vemos estos mismos conceptos. Y como el título de este video, el hinduismo, el budismo, perfeccionan a un cristiano porque lo ayuda al entendimiento de estos conceptos espirituales para que entonces crezca en el conocimiento y crecerá su espíritu, su entendimiento de por qué vive, hace y es en lo que les resta de vida. No se trata de que religiones son mejores que otras o esta es la única religión que lleva a Dios. ¿Ves? Esa es la interpretación tradicional, dogmática, fundamentalista de la religión judeo-romana cristiana. Aquí no estoy hablando de los términos teológicos de esa religión. No, estoy hablando de principios espirituales. Dios es espíritu y no una religión. Cristo es el espíritu de vida y a través de las historias espirituales representa ese espíritu que da vida al ser humano y lo vivifica, lo despierta, lo ilumina a una nueva vida. Términos espirituales para ser entendidos naturalmente y para ser practicados y para crecer en ellos. Continúo y mira lo amplia de la lista y no estoy tocando todos los temas. Voy a dejar en los comentarios o en las notas de este video una lista de los temas que son, como decir, que vemos en los Evangelios y Nuevo Testamento y su origen son el Oriente, para que entendamos y crezcamos. Otro de los temas, el juicio de Dios. Vemos a través de las Escrituras el juicio de Dios, el juicio del trono blanco. Cuando entendemos lo que el juicio es, nos motiva a vivir mejor. Porque es una realidad de todos los días. Para la tradición de fe, el juicio es allá, en algún día Dios juzgará a todo el mundo. Y espiritualmente hablando, cuando entendemos estos conceptos y principios espirituales, entendemos que están hablando siempre, todos, de la verdad natural del presente. Y enseña esa verdad natural del presente a través de historias, de cuentos, de parábolas. El cielo, los ángeles, el infierno, demonios, espíritus inmundos, Apocalipsis, Armagedón, todos estos como ejemplos. ¿Ves esta lista de estos temas tan significativos que vemos a través de los Evangelios y Nuevo Testamento? Y su origen son el Oriente. Los Evangelios son parábolas espirituales y no libros históricos. Y se necesitan interpretar los conceptos en el mismo espíritu de su origen para que se entiendan. Todos estos son términos y conceptos espirituales para enseñar verdades de la vida natural, para inspirar el crecimiento personal de uno. Hinduismo y Vedanta. En el hinduismo, su literatura, y voy a compartir aquí, tengo más que enseño, es sobre el Bhagavad Gita, el Uddhava Gita. Esto representa parte de la literatura, ¿ves? Así como nosotros tenemos la Biblia, pues el tipo de literatura inspirada por Dios, espiritual, para enseñar, ¿ves? La metodología del crecimiento espiritual, una vida de devoción, una vida
basado al principio de Sanatana Dharma, la ley eterna, la justicia. Entonces, Vedanta es una metodología de el autoanálisis personal a través de las historias, de cuentos, lo que llaman Puranas. Estoy pensando en otras palabras. Tengo ahí los Upanishads. Son librerías de historias, parábolas, cuentos con un contenido de enseñanza espiritual, ¿ves? Para el entendimiento natural, para que corrija el espíritu, que el espíritu es el sentir del ser humano. Es como decir, una historia que te ayude a reconocer, oye, esto que estás haciendo, lo estás haciendo por tu ignorancia de que esta es la forma correcta de hacerlo. Ahora se te enseñó la forma correcta de hacerlo y no te obligan a que tienes que hacerlo, sino ahora ya que tú sabes tanto lo incorrecto como sabes lo correcto, ahora ¿qué tú vas a hacer? Porque basado a la decisión, nadie te obliga, basado a la decisión que tú hagas, tú vas a recibir tu recompensa, ¿ves? Tu fruto. Siembra y cosecha. Y así es la metodología para ese autoanálisis de la vida, ¿ves? De uno mirar hacia adentro y conocer y entender cómo uno vive, por qué yo vivo así. Y por eso en el entendimiento te lleva a ¿qué? A ver a Dios. A reconocer, a entender lo que Dios es, su presencia entre todos y todo. Y es exactamente la misma esencia y mensaje que vemos a través de los evangelios y Nuevo Testamento. Significativo. El budismo, y aquí comparto el Dhammapada, y mira esto, el título, Viviendo Buda, viviendo Cristo. Algo interesante que en los pasados años yo he conocido tantos budistas, no personalmente, sino a través de las redes sociales, YouTube y diferentes páginas, tantos budistas que hablan de Jesús y de sus enseñanzas, tantos hinduismos que hablan de la historicidad, de la vida histórica de Jesús y de sus enseñanzas. Y lo mucho que me han enseñado estas personas, maestros, swami, acharyas. Y los cristianos jamás. Esos son unos pecadores, esos están perdidos, esos son unos idólatras, esos son unos... El rechazo. Y me he dado cuenta que yo era un ignorante de estas verdades espirituales, que son evidencias, que cuando entonces vine a conocerlas, cambiaron mi forma de pensar y me han instruido, me han ayudado a crecer espiritualmente y me han ayudado a entender las historias que desde que nací me han influenciado. Y por eso el budismo es una práctica de vida. Me he dado cuenta que nos podemos enfocar, esas son otras religiones y ellos viven por poner en práctica principios de la vida natural y cómo a través de todas las experiencias del día, cómo crecer espiritualmente, que es crecer naturalmente, que es crecer emocionalmente, que es tener mejor control de uno mismo, y en eso se encuentra la paz, la felicidad y el contentamiento. Es el cielo aquí en la tierra. ¿Dónde? Dentro de uno.
Y por eso el título de este video, cómo el hinduismo y el budismo pueden ayudar, pueden perfeccionar a un cristiano. Porque es en el entendimiento de los mismos términos y conceptos. Es como cuando recuerdo estudiando teología, uno entra a estudiar el área de hermenéutica. Y en la hermenéutica pues hay una ley que se llama la ley de la primera mención. Y es como decir, cuando uno ve un concepto, un término, una idea, te doy un ejemplo, el principio de Satanás. Cuando la Biblia utiliza la palabra Satanás, pues basado a la hermenéutica, uno hace una buena exégesis de esa palabra y uno pues quiere ver dónde fue la primera vez que la palabra Satanás se utilizó. Porque según la hermenéutica, la ley de la primera mención, pues enseña a una persona que esta definición, término, este significado que tiene aquí la primera vez, este concepto o idea, entonces ese mismo le va a dar el peso a todas las otras siguientes veces que veas el mismo término, principio, palabra o concepto en los siguientes versículos o libros. Y cuando hacemos una buena hermenéutica de la palabra Satán y le preguntamos a la Biblia, ¿cuál es la primera mención? Personas dicen, en Génesis, la serpiente. Y están 100% equivocados. La primera mención de la palabra Satán se encuentra en el libro de Números, capítulo. Vamos a la historia de Balaam, rapidito. Números, capítulo 22. 22. Vamos a ver, 22 dice, pero Dios se enojó porque Balaam, sí, exacto, en Números 22 es la primera mención de la palabra Satán. Y cuando uno ve y la mira alrededor de todas las veces que se utiliza en el Viejo Testamento, por eso vemos que en el Viejo Testamento se utiliza esta palabra como 4 o 5 veces. En el Nuevo Testamento ya tiene otro significado y la vemos más frecuentemente. Entonces, si cuando hacemos una hermenéutica bíblica para entender un principio, un concepto, una idea, procuramos mirar la ley de la primera mención para después de ahí definir el mismo concepto, idea a través de toda la escritura. Y nuevamente reitero, si haces ese estudio de la palabra Satán, como te doy y utilicé en este ejemplo, desde la primera vez que se menciona, vas a ver cómo a través de las escrituras, inclusive en la historia del censo, que esto se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1, y lo comparas con 1 de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, verás cómo hay una historia donde Dios, Jehová, el Señor, el Dios de la literatura del pueblo judeo-hebreo, fue Satán, al mismo David. Y cuando uno entiende el significado de esta palabra, Satán, Satanás en arameo y hebreo, uno puede entender cómo Jehová, el Dios en su historia, vino a ser un Satán a David. Y para un cristiano cuando escucha eso dice, no, porque en la fe cristiana tienen otra idea e interpretación de esa palabra Satán. Y por eso vemos lo importante que la hermenéutica para estudiar las escrituras es, y más aún, el principio que quería compartir, la ley de la primera mención. Porque, como les decía, entonces si aplicamos la ley de la primera mención a esta verdad espiritual que llamamos Dios,
Nos daremos cuenta que la ley de la primera mención de Dios y del Espíritu de vida eterna no es en Génesis, sino que es a través del Oriente y de esta literatura que antecedió las enseñanzas espirituales. Si procuramos entender el Espíritu a través de esta literatura inspirada por Dios, entonces haremos una buena hermenéutica espiritual, una buena hermenéutica de Dios, una buena hermenéutica divina. Y podremos entonces ver la misma esencia, el mismo espíritu desde el oriente hacia el occidente. Pero cuando somos ignorantes de esto y por cuanto somos ignorantes ya se nos ha impuesto una percepción, una idea de todo esto, esto es malo, esto es idolatría, esto es por la ignorancia. Entonces, ¿ves? Lo único que tenemos y conocemos es todo lo que se nos ha dicho que aquí dice. Y aquí les comparto evidencias de por qué el hinduismo y el budismo perfeccionan a un cristiano. Entonces, en conclusión, tengo aquí entender el contexto histórico y las enseñanzas de Jesús el oriental. ¿Ves? Para entender los evangelios es lo que nos falta a nosotros. Si entendiéramos la historia y pusiéramos a un Jesús, ser humano como tú y como yo, en el oriente, y por esos 18 años que la Biblia no nos menciona sobre la vida de él, una persona que fue instruida en la sabiduría espiritual. Y por eso cuando fue instruida tenía una conciencia sobrenatural. Y esa es la forma en cómo los evangelios nos cuentan. En forma de una parábola espiritual. No para interpretarse literalmente. Nosotros en nuestro presente necesitamos entender en la historia de un judío de nacimiento que vino a ser un oriental espiritual y vino a los judíos que estaban en su tradición a hablarles de una verdad universal que él llamó mi Padre y yo somos uno. Por eso su conciencia, su mente, su percepción, su forma de ver, entender todo lo que Dios es. El espíritu de la vida entre todos, por todos y para todos. No lo que él había sido instruido en su niñez y adultez hasta los 12 años, que era solamente la exclusividad y elección de solamente su pueblo. El Dios de su pueblo solamente. Y los demás eran enemigos y todos los otros dioses eran malos y todo. Y por eso la riña, el odio contra otras naciones y todas esas historias de ver, mata, conquista, mata hombres, mujeres y niños. Un espíritu totalmente diferente. Todas estas historias que llamamos Viejo Testamento tienen un sentir, un espíritu totalmente diferente a estas historias que antecedieron estas historias por miles de años. Y por eso necesitamos ver a Jesús como un oriental. Ese es uno de mis videos que estoy aquí utilizando mi otro celular para leer estas notas y me salió uno de los videos. Y como les decía, Jesús el oriental, el yogi, el maestro, el acharya, que estos son términos como decir un maestro,
Y por eso nuevamente repito que todos los conceptos espirituales que vemos en los evangelios, su origen es el Oriente. Te comparto estos 7 últimos para que busques cada uno de estos y los veas a través de los evangelios. Lo que llaman yoga. Yoga significa unión. ¿Y cuál es la unión? ¿Cuál es la práctica? La metodología. ¿Por qué el yoga? Para tener unión con Dios en todo lo que hace. Y te comparto 4 yogas, 4 tipos de unión con Dios. 1, karma yoga. La palabra karma significa acción y yoga, unión. Unión en la acción. Es como decir, la mentalidad que se une a Dios en todo lo que hace. Y por eso es el sendero de la acción correcta o el sendero de la acción perfecta. Por eso Jesús le dijo a los discípulos en Mateo capítulo 5, verso 48, sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Cómo se llega a la perfección? A través de las enseñanzas y metodología oriental, a través de la práctica diaria, a través de la intención del conocimiento y el enfoque y la práctica. Y la práctica, y es inevitable que se crezca hacia la medida y a la perfección de un varón perfecto de Cristo. La conciencia que motiva, inspira al ser de uno diariamente. Y por eso, como el hinduismo y el budismo perfeccionan a un cristiano en la ayuda del conocimiento de estos términos espirituales para que al entenderlo los aplique y tenga los resultados. En vez de esperar a que un Salvador venga, ese Salvador está dentro de ti. Por eso el mensaje de Jesús era: el reino de Dios está en vosotros. Descubre ese Salvador en ti y sé lo que el Salvador en ti plenamente es. Además del karma yoga está el bhakti yoga, el sendero de la devoción. El otro es jnana yoga, el sendero del conocimiento y la sabiduría espiritual. El otro es el raya yoga, el sendero del control físico y mental. El otro es el quinto, ahimsa, la no violencia. No mientes, no robas, no causas ningún mal a nada ni a nadie. ¿Por qué? Por el principio de que todos, ¿ves? Por el principio de la ley universal. ¿Cuál es? Dharma, la justicia. ¿Cuál es la metodología del yoga? Es llevarte a ver a Dios en todo y en todos. Por ende, todos somos hijos, hermanos, familia de un solo Padre, una sola ley, un solo espíritu, una sola esencia. Por eso, ahimsa, no le haces mal a nada ni a nadie. Y por eso vemos la diferencia en las historias del Viejo Testamento. ¿Cuántas veces lee Deuteronomio capítulo 7, versículos 1, 2 y 3? Ve y destruye a esas 7 naciones y no les tengas compasión. Así dice el Dios de la literatura, del pueblo, el Dios estatal del pueblo judeo-hebreo. Y vemos la diferencia del Dios universal, el espíritu de vida perfecta entre todos y todos, de justicia. Por ende, cuando leemos el Sermón del Monte, nos dice que los compasivos, dice,
Bendecidos, bienaventurados son los compasivos, porque ellos hallarán compasión. Nos dice, Dios bendice a los compasivos. ¿Ves? Por el hecho que la Biblia utilice la palabra Dios, nos quiere decir que está definiendo la misma esencia. Entendamos la historia y veremos las diferencias. Y por eso, para entender el espíritu de vida eterna, para entender el evangelio eterno, la buena noticia eterna, tenemos que entender el espíritu que las inspiró desde su origen. ¿No crees que sería justo eso? La no violencia, ahimsa. Por eso vemos a Jesús todas las enseñanzas. No violencia. Pedro, guarda esa espada. ¿Por qué le cortaste la oreja? No. Y vemos así cómo soportó. Vemos a Pablo cómo ellos soportaron persecuciones. Otras personas es a puño limpio a defenderse. No, ahimsa, no violencia. Porque ahora tienes el mismo sentir y lo que ves es a Dios en todo ser humano. Solo ves a Dios. El principio oriental es lo único que es Dios. Y cuando uno es ignorante de esa verdad, mira eso, lo único que es Dios y el hombre es ignorante de esa verdad. Y por eso entonces, motivado en su naturaleza egoísta, falla la marca, porque entonces no ve a Dios en todo y en todos. El sexto, karma pala data. ¿Qué es karma pala data? Lo que a través de los evangelios y Nuevo Testamento llamaríamos el juicio de Dios. Y el juicio de Dios, cuando es desde el oriente, nos comparte, es la ley de siembra y cosecha, siempre presente. Es el principio de que Dios a todo ser humano le da su justa recompensa basado a las acciones que todo ser humano en su día, vida hacen. Así será por ley el pago de sus acciones, el fruto. Es como decir la ley de causa y efecto. Karma pala data. Lo que en la Biblia y Nuevo Testamento, especialmente Nuevo Testamento y Apocalipsis, el juicio de Dios. Y hay muchos versículos. Te puedo compartir en Mateo capítulo 25, versos del 31 al 46. Podemos leer ese principio en Mateo capítulo 16, versículos del 27 y 28. También podemos leer ese principio en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Karma pala data, el juicio de Dios. También lo podemos leer bien claro en Juan capítulo 16, versículo del 8 al 11. Karma pala data, el juicio siempre presente. Cuando uno entiende ese principio, uno arregla su vida. Y el último, Sat Chit Ananda Atma. Esas 4 palabras, principios, resumen el evangelio, resumen el mensaje de Jesús, porque es prácticamente la salvación y vida eterna en este concepto. Sat Chit Ananda Atma. Voy a definir cada una de estas palabras. Sat significa la verdad. ¿Qué es la verdad? Dios.
La única realidad que es, por lo cual el mundo es el efecto de la causa, que es la verdad, que es Dios. Chit, la segunda palabra, es la conciencia. La conciencia que es universal, eterna, imperecedera, no nace, no muere, y es la conciencia divina que se forma a través de seres humanos que revelan la verdad de Dios. Y por ende, el próximo punto, Ananda. Ananda es la felicidad. Es el éxtasis, como la experiencia interna que sucede en la conciencia cuando es revelado la realidad de lo que Dios, su reino y presencia es presente y en uno. Y la última, Atma. Y Atma es entonces ese reconocimiento interno de lo que uno realmente es. Ese yo soy espiritual. Esa realización, es como decir, esa revelación de unión con lo que llamamos Dios, con el espíritu de la vida. Por eso vemos, según en el contexto de Juan, capítulo 10, versículo 30, Jesús diciendo, yo y mi Padre somos uno. ¿Y de dónde viene ese principio, espiritualmente hablando? Del Oriente. Y cuando nosotros conocemos todos estos principios, verdades que vemos a través de los evangelios, al conocer su origen, que es el Oriente, entonces nos ayuda a crecer en el entendimiento de estos para lo que nos resta de vida, vivirlos aquí y ahora en la suprema, ¿ves? Como seres sobrenaturales. Porque cada uno de los conceptos, cada una de estas ideas, cada uno de estos principios, la lista de ejemplos que di, cada uno de ellos no está hablando de un lugar después de la muerte, sino son términos y principios que enseñan la verdad de la vida presente. Para que uno crezca, ve su estado espiritual, su vida interna crezca y sea ahora ese estado celestial donde único se da es aquí como templo de Dios y en esta vida. Porque donde sí existe la suprema paz, felicidad y contentamiento, ese estado celestial, esa posición de estar sentado a la diestra del Padre, es aquí, en esta vida, en ti y en mí, aquí, en esta tierra. Y todas estas historias, todas estas enseñanzas espirituales, es para desarrollar el entendimiento de esas verdades eternas en nuestro presente. Y por eso el hinduismo y el budismo perfeccionan a un cristiano. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.